Hola, hola, ¿qué tal? Estás escuchando el Montículo Podcast, una producción de Play by Play. Bienvenidos a este segundo episodio de estas llamadas historias del Montículo. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya listo para este segundo episodio. Nos fue muy bien con el episodio anterior y pues esperemos que siga para arriba el avioncito. Sí. Así es, muchas gracias a quienes nos escuchan a través de Spotify. Esta es nuestra segunda entrega, Beto. Sí, mira, pues vamos a empezar de una vez. Digo, no sé si sea un capítulo largo, dependiendo cómo nos extendamos. Probablemente sí. Pues sí, digo, el tema que traes el día de hoy, la verdad está bastante interesante. Reitero, es la idea a quienes nos escuchan, como unos amigos que dicen que los primeros segundos son importantes para decirles que estamos contando este tipo de historias, ¿no? Eh, a través de los diferentes capítulos, a través del Montículo Podcast en Spotify y en YouTube. Y bueno, nada más para dar un preámbulo de la historia, es que pues es prácticamente el béisbol que vieron nuestros papás en su Sí. juventud. Entonces está algo interesante porque, digo, al menos a ti y a mí nos tocó ya, tú conscientemente me imagino que te tocó ya cuando explotó en los primeros años de los 2000. Yo pues me tocó ya verlo después cuando ya Ni vas creas, ¿eh? investigando, O sea, pero no tanto. ni creas, yo la primera serie mundial que vi fue la del 2003, así de que recuerdo estarlo viendo en la televisión, pero en ese tiempo créeme que no pensaba en absoluto en los De los esteroides, esteroides. ni estaba contextualizado de eso. Pero cuéntanos, Uy, Beto, el día yo de... la primera, El... la primera serie mundial que yo vi fue la de White Sox, No, cuando pues el no, ahora Papa León salió en la tele. sí es cierto, sí recuerdo. Oye, pues cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy, Beto? Pues mira, vamos a hablar sobre la era de los esteroides y antes vamos a dar con el intro, presentarnos. Mi nombre es Beto Mar y bienvenidos al Montículo Podcast, donde el béisbol no se cuenta solo en números, sino en historias increíbles que cambiaron el deporte. Aquí cada capítulo es un viaje al lado más humano y a veces el más increíble del rey de los deportes. Vamos a dar comienzo con la era de los esteroides. ¿Qué sabes tú antes de iniciar? Híjole, pues, ¿qué te digo? Hubo una temporada, hubo una época en el béisbol. Lo que yo entiendo es que, pues, no estaban regulados tipo de cosas en grandes ligas, ¿no? Entiendo que hay una era ahí entre los 80s y los 2000 que fue donde estuvo más fuerte, pero los detalles acerca de los jugadores, ya muy seguramente hablaremos de ello. eh, pues creo que los tengo muy vagos, ¿no? La verdad es que entender también de qué se trata los esteroides, porque mucho hablan de los esteroides, creo que también es dar un poquito de contexto, Beto, no sé qué pienses de ese punto específicamente qué se trata tomar esteroides, ¿verdad? No son pastillas mágicas, o sí, no sé. Pues más que nada inyecciones mágicas, tampoco son tantas pastillas. Pero mira, Cre- vamos a iniciar. Mira, para este episodio vamos a viajar exactamente 30 años en el pasado. Estamos situados en el año 1995, después de una gran huelga laboral que se llevó al límite prácticamente al cancelar la temporada de 1994. Las consecuencias de esa huelga fue un distanciamiento entre la afición y el deporte. Mucha gente estaba perdiendo pues, el interés en la liga. El béisbol de Estados Unidos estaba perdiendo fuerza, cada vez menos personas iban al estadio y bajaba mucho el interés social por las grandes ligas. A partir de ese punto, estaba claro que el deporte necesitaba una chispa, algo que reviviera el interés del aficionado, pero esa chispa llegó y aunque no de la forma más limpia, la década de los 90 es famosa en el mundo del béisbol por ser el apogeo de la llamada era de los esteroides. ¿Ok? Este tema de la era de los esteroides no empieza puntualmente en los 90. En ese año se explotó y se conoció, pero Ok. donde comenzó se dice más o menos que fue a mediados de los 80, específicamente en el año de 1986, cuando uno de los protagonistas de esta era, José Canseco, ganó el Rookie of the Year con los Atléticos de Oakland. Después, en el año siguiente, su compañero de equipo, también de los Atléticos, Mark McGwire, también ganó el Rookie of the Year en el 1987. Y también ahí
fueron temporadas en las que coincidieron junto a Sammy Sosa y también uno de los más señalados en todo esto, que fue Barry Bonds. Así es. Sí recuerdo mucho a Barry Bonds que se convirtió en el líder histórico de cuadrangulares, ¿no? Sí, hay que tener un contexto claro y hay que mencionar que en esos años muchos jugadores, hablando específicamente de los noventas, empezaban a utilizar muchos esteroides anabólicos y sustancias para mejorar el rendimiento, que era algo que las grandes ligas no regulaba, o sea, tenía una regulación muy mínima, muy I- pequeña porque in- no se sabía tanto. Incluso creo, Beto, que en general el deporte, pues, o sea, como que no estaba listo para Exacto. estas cosas. E incluso en las Olimpiadas también estaban ahí como que apenas regulando este tema. Digo, y no sé si traigas por ahí el contexto, pero para la gente que no se escucha, pues los esteroides son una especie de, no, digo, no, yo no soy el médico andante, ¿verdad? Pero son anabólicos que imitan a la testosterona, ¿verdad? Y evidentemente, Ajá. pues esto da más Que suba fuerte. tu musculatura, tu masa muscular empieza a crecer, que de hecho por ahí vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, vamos a regresar ahora a los noventas. La conversación en los noventas ya cambiaba. No era la pregunta de que quién batió jonrón, sino era quién puede batear más lejos. Ya en ese momento ya eran muchos los jugadores que utilizaban ese tipo de sustancias. El Ujú. máximo auge llegó en el año 1998, año donde Mike Maguire, ahora con los Cardenales de San Luis, y Sammy Sosa con los Cubs de Chicago, protagonizaban una espectacular e histórica carrera de cuadrangulares. Maguire conectó 70 home runs y Sammy Sosa con 66. Iban muy a la par en ese año. Y en ese momento empezó a renacer la liga. La afición empezó a llenar los estadios, los noticieros deportivos abrían ya con el béisbol, ya era noticia otra vez el deporte, porque también hay que decirle a la gente que solamente sigue béisbol, hay muchos deportes que los gringos adoran. Todo el deporte gringo los adoran, por ejemplo, la NFL, o bueno, el fútbol americano es el Ajá. deporte más visto en Estados Unidos, también no sé si en los 90 también, pero la NHL también es uno de los más seguidos. Y pues también estaba compitiendo con el béisbol, que pues en ese momento, en los 90, después de la huelga del 94, se sintieron como que traicionados de que cómo pueden renunciar tan fácil y dejarnos sin liga, pues también los abandonó también la Así gente. es. ¿Tú te Digo, acuerdas de? y suena hasta un poco conspiranoico, ¿no? El hecho de que la cosa en grandes ligas no iba tan bien, muy seguramente vas a hablar de la reacción tardía, pero el hecho de que esto haya sucedido a la par de una crisis, vamos a llamarlo en cierta medida en grandes ligas, pues como que está medio conspiranoico el asunto, pensar en que no estoy diciendo que lo hayan hecho a propósito, pero probablemente sí un poco laxos en cuanto a Exacto, sabiendo que los, ocupaban que llegara gente. exactamente, y volver a las primeras planas de los periódicos, pero bueno, no sé, se lo dejamos a la gente que piense lo que tenga que pensar. Exactamente. Imagínate el ego que tenían los jugadores, sabiendo que los estadios prácticamente estaban llenando, o sea, se llenaban una hora antes de los juegos Ajá, para ver cómo practicaban su bateo. Era de cuenta que era un home run derby pues en la práctica de bateo cuando estaban en la jaula. Los niños se formaban para que les firmaran autógrafos. Ellos sabían específicamente que los aficionados estaban ahí por ellos, no por algo más. sí. Entonces, por ende, pues, no iban a parar, sabiendo que ellos iban a hacer las estrellas. Aparte, lo que conllevaba eso de que, pues, un mejor salario, un mejor contrato, más patrocinadores. O sea, no era solamente el tener el rendimiento que ellos buscaban, sí, que me parece que también era como un ganar-ganar de la liga, como lo Sí, era, comentas. era como ese secreto a voces, ¿no? O sea, lo toleraban los jugadores, tanto propiamente quienes los utilizaban y quienes jugaban en contra de esos jugadores, vamos a decir, dopados, y pues incluso creo que hasta directivos, ¿no? Como dices tú, era un ganar-ganar para todos, ¿no? Imagínate que tú eres José Canseco, empieces Estoy a muy iniciar, lejos de porque eso, amigo. a él se le conoce como que el que inició con todo eso. Ujú. Después, hablabas del tema de cómo funcionan los esteroides. Digamos, Mike Maguire era un jugador flaquito en sus inicios, en 1986-87. Era un jugador muy alto, pero muy flaquito. Si ves una foto, y de hecho ahorita lo vamos a ver,
Si ves una foto de él en su año de novato y a él en su año ya consolidados en los 2000 o en el 98, es otro jugador. O sea, de cuenta Ujú. que si fuera un inflable, lo inflaron. O sea, estaba demasiado fuerte a comparación de sus primeros años. Ya. Sí, el tema, no sé, digo, y es pregunta genuina, Beto. Hablabas de José Canseco, que fue como el Ujú. que expuso eso. No sé si más adelante vas a hablar de ese tema de cómo lo expuso, o propiamente fue el primero que se aventó a hablar de esto. Es que él fue como que reveló todo. Fue el primero, digamos, que aceptó el uso de los esteroides y a Ok. partir de ahí se fueron disparando los demás casos. Ya, 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 ya. Vamos al año 2001. Barry Bonds rompió todos los récords al conectar 73 cuadrangulares en una sola temporada, récord que sigue vigente. Ok. Que de hecho fue el que más estuvo cerca fue Aaron Judge hace 2, 3 años, que llegó hasta 62, 63, Ujú. ha sido una temporada histórica en la que tenemos años de que no habían llegado, pero pues con ese asterisco de que Barry Bonds tenía una ayudita extra. De hecho, Claro. ahí fue cuando empezaron las sospechas de dopaje, empezaban a sonar cada vez más fuertes y ya como que vas llegando a la época del principio del fin. Ya sabiendas de que también la liga se había beneficiado de este tema. Ya otra vez la gente empezó a ir a los estadios, empezaron a seguir todavía más y aunque fue un escándalo, también se vio beneficiado por el tema de la atención. Ya. En dos, Digo, esa parte de volver a los estadios habla un poquito también de que la gente probablemente que no asistía o que gusta del béisbol eh, prefiere el tema de los grandes batazos, ¿no? O sea, prefieren ver sí, espectáculos ofensivos más allá de un doble de picheo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? exactamente. Y aparte también, lo hemos platicado muchas veces, Luis, pero decimos que el béisbol es un deporte que se hereda. O sea, casi siempre uno juega béisbol porque a un tío le gustaba y a ti te llevaron, a tu papá, a tu Sí, abuelo. No es algo como que, yo lo vi en la tele y a nadie de mi familia le gusta y yo me interesa, porque es algo complejo de entender por el tema de las reglas. No, así es. es muy difícil comprenderlo o sea, hablando del tema de las reglas de un día para otro. No, no tampoco demeritando otros deportes, pero digamos que el fútbol es un poquito más sencillo con el tema de las reglas. Sabes que el balón tiene que entrar dentro de la portería y que tienes que evitar. Y pues no llegar con falta. Acá es algo diferente, la regla, no sé, del infield fly o de que no puedes correr cuando hay un elevado, porque si no, tiene que ser pisa y corre, cosas como esas que son Sí, más y, y- específicas. y como es tan complejo, tomando tu punto de reflexión respecto a qué es heredado, pues evidentemente las reglas, como son muy complejas, pues de niño vas aprendiendo lo básico, ¿no? Como que los outs Exacto. y que el punch y luego va. Digo, incluso todavía yo de grande hay reglas que de repente digo, a ver, y esto no, Esa no me no la lo sé. conocía o, ¿sabes? Como hasta hace poco descubrí, digo, ya no me quiero desviar mucho del tema, pero esa de aventar el guante cuando la pelota no la alcanzas Ah, y que te sí, dan bases, creo que te dan hasta la tercera base, ¿no? Si es que es sencillo. sí. Esa no me la sabía, hasta hace poco, ¿no? Vámonos al 2003. Ya después de que empezaron las sospechas, en 2003 unas pruebas anónimas revelaron que un gran número de jugadores estaba utilizando esteroides. Esto obligó a la MLB a crear su primer programa de control antidopaje, pero un año después, en el 2004. Ok. No, o sea, como lo que estábamos diciendo, en los 80s y en los 90s había muchos que utilizaban eso, pero era algo que no estaba regulado. Esto empezó a regularse hace, pues apenas este milenio, en el 2004, ya hace 21 años. Ay, Dios. 21 años, pero pues ¿cuánto tiempo tardaron en regularlo? ¿Estás de acuerdo? Sí, te estás hablando de que al menos 10 años o Por nueve lo años, menos, sí, por por lo lo menos. menos, ¿no? Y aquí vamos al punto en el que, mira, de hecho, aquí vamos a presentar a la gente el tema de cuando José Canseco estaba en su apogeo. Hablando de José Canseco, él publicó un libro en el 2005. Su libro se llama Juice It,
Wild Times, Rampant Roads, Smash Hits, and How Baseball Got Big. O sea, prácticamente es de enjuiciado, tiempos difíciles, no sé cuál sería la traducción tal cual de Rampant Roads, porque ahí Híjole, sí Rampant me, fa Roids. me falla el inglés, pero también de que batear hit y cómo el béisbol se hizo grande. Ahí en ese libro fue donde confirmó que utilizó esteroides y también no solamente confirma que él lo utilizó, sino que más jugadores también estuvieron utilizando los esteroides. En ese año, el Congreso de Estados Unidos citó a jugadores como Mike Maguire y a Sammy Sosa para declarar, Ya. porque también hubo un tema que iba como que paralelo, pero no tan a la par. No sé si tengas algún conocimiento, pero en la lucha libre también se utilizaban muchos, pero esos eran anabólicos. Eran también Ajá. esteroides, pero que llevaron también, eran dos, eran anabólicos, que eran para relajarse, y eran también esteroides para hacerse más grandes. En los jugadores en luchadores específicamente de la WWE, que hasta llevaron a Vince McMahon, que era, pues, era el dueño hasta hace unos meses de la empresa, que lo llevaron a juicio y que pues la libró, digo, se hizo un tema muy grande. Entonces era Ya. la época de los esteroides, no solamente en el béisbol, sino en el mundo del deporte. Ya. Y fíjate, Beto, para no quedarnos con la duda de lo de Rampant Roids, el Roids es la abreviación de esteroides, pues, o Ah, esteroids, ¿no? ya. O sea, y rampant es como, como, sí, como uso descontrolado, ¿no? Ya. Entonces, ese libro fue el que desató toda esta serie vamos a decir, de análisis, Beto, en esa época. ¿Fue 2005 cuando publicó el libro? Ajá, en el 2005 salió ese libro. Él confirma que utilizó, o sea, tampoco no es como que, yo vi que ellos, sino él lo utilizó. Y también se dice, como compartieron equipo, José Canseco junto con Mark Maguire en los Atléticos de Oakland en el 86, 87, de ahí Maguire pues se acercó y dijo, a ver, ¿cómo le hago yo también? O sea, él aparte de confesar que había usado esteroides, también se llevó a otros de por medio ahí que también eh, los señaló, ¿no? O sea, Sí, y es que también, pues te digo, desde el 2001 empezaron como que las sospechas, en el 2003, 2004 ya era como que ya es demasiado obvio, y ya en el 2005 con la creación del libro, pues ya salió como que lo que era el secreto a voces, confirmando de que según, lo que literalmente es que ya es oficial, falta que se haga oficial. De hecho, ahí, para la gente que nos está escuchando en Spotify, tenemos un video de apoyo. José Canseco fue el primer jugador superarte todo. 40-40. O sea, fue el Ya, primer jugador 40-40, que hasta hace unos momentos lo rompió Ronald Acuña. Fue el primer jugador en conseguir 40 home runs y 40 bases robadas. Por eso fue cuando agarró la segunda base. la segunda base, ya. Sí, a la gente que nos escucha en Spotify, estamos mostrando nuestro video de YouTube para que vaya a nuestro canal de YouTube. Justo donde agarra esa segunda base, poniendo el 40-40, ¿no? Entonces, Beto, este tema, según sé, porque la verdad es que no sé mucho de este tema, es que incluso Canseco declaró en ese libro que los había ayudado a inyectarse, ¿no? O sea, también te Sí, digo, sí, los sí. embarró y los embarró en serio. Sí, de hecho, pues te digo, qué tanto era el ego de ellos que ellos sabían que eran las estrellas, que por ellos los iban a ver. Y hasta los mencioné. No sé si te acuerdas, si viste una película de Jim Carrey que se llama Mentiroso, Mentiroso. Sí. Bueno, hay una escena en la que está en juicio que a él lo retienen y que dice, no, tengo que ir a jugar béisbol con mi hijo. Hijo, soy José Canseco. Sí, sí, recuerdo esa escena. Entonces, Oye, en esa, no sé si ese la mandó hasta el tercer nivel, ahorita que estoy viendo aquí las imágenes, pero le pegaba sabroso a la pelota, la sacaba incluso del estadio, pues. sí, era literalmente la pregunta. O sea, no era de que quién batió con Ron, sino qué tan lejos la llegaban. De ¿Qué hecho, tan lejos la mandaba? no me acuerdo si era José Canseco, ahorita lo verifico, o Mark Maguire, pero sí, o hasta Barry Bonds, una de estos cuatro. Ajá, Tenían el récord del cuadrangular más largo en la historia. ya. No, no recuerdo qué cantidad de distancia, pero sí, me supongo que una bastante grande, ¿no? Cuando los Atléticos eran buenos ahí en ese,
en esas Sí. escenas. Mira, Mariano Rivera, cuando estaba más Rookie, joven ahí, bien, le tocó enfrentarse a a Mike esos Maguire. Mira, bateadores, ¿no? Oye, justamente lo que pues te digo, ese era Mike Maguire. Te digo, era muy flaquito y mira cómo estaba ahí en esos momentos. gigante, pues. Me Fuera atrevo a de que decirle a era la muy gente que alto, no. medía más de 1,90, ¿Cuánto mide Judge, por ejemplo, sabes? 2 metros. O sea, era todavía, digo, por ahí le llevaba, pero se ve súper grande en comparación con los otros jugadores en esa época, considerando que ahorita probablemente puedas ver a los jugadores, ¿no? Los puedas considerar atletas, ¿no? Pero para esa época, pues sí se veían sumamente desarrollados esos peloteros, ¿no? Imagínate que él, como Maguire, jugaba primera base, tú estabas jugando, mira, con ese también Randy Johnson. ay, Randy Johnson. Imagínate que tú estás jugando en el jardín derecho y va un elevado difícil y llegas a chocar con él, te regresas al kinder. Sí, sí, casi, casi. No, de verdad, digo, a la gente que nos escucha, sí vale la pena que vaya a YouTube y también escuche, escuche y vea este episodio, porque la verdad es que creo que a lo que nos estás contando, Beto, también se nota, pues. O sea, y ve las distancias de esos cuadrangulares, los contactos que hacían, pues no es muy común verlo, incluso en temporadas actuales donde ahora ya son más atletas también los peloteros, pues. La verdad es que, como bien dices, se discutía más de quién le llegaba más lejos a ver quién conectó más cuadrangulares, ¿no? Pero se Exacto. nota demasiado, pues. Vámonos, en el 2007, sí, de por sí el libro embarró a todos tal cual, fue un golpe fuerte. En el 2007 llegó otro golpe, pero más fuerte, el informe Mitchell, Ajá. que por cierto, ese informe está en PDF en línea, para los que saben inglés pueden entrar, lo buscan Órale. literal, Mitchell Report y MLB, y ahí les va a salir tanto completo como resumido. Señaló a más de 80 peloteros relacionados con sustancias prohibidas, incluyendo a los ya mencionados y a jugadores como Roger Clemens. Ya. O sea, Desde entonces, ¿sí? este reporte, ¿era un reporte Periodístico. de grandes ligas o quién, vamos a decir, quién encargó ese Mira, reporte, el, ¿sabes? el reporte Mitchell, o sea, llevan así por su creador, nada más déjame, es Se- George s- Mitchell. sí, ex senador dice, Es, ¿no? un reporte de 400 páginas, 409, Ok. lo publicaron en el 2007. Es literalmente el informe que cubre la historia del uso de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento por los jugadores en junto con, hay un programa también de efectividad de drogas, hay un nombre que ahorita se me está escapando si lo había visto, pero George Mitchell fue, pues, fue un ex fiscal federal, expresidente, Ujú. hasta de Disney, y fue designado por el comisionado de béisbol el 30 de marzo para llevar la investigación. Ya, ya, ok. Entonces, básicamente destaparon todavía más la cloaca de esteroides. Pero, híjole, no sé, Beto, no sé qué pensar porque vuelvo a lo mismo. A todos les convenía este tema de que los jugadores dieran ese espectáculo en las grandes ligas. O sea, yo no pienso que sea un tema de jugadores, pero bueno, hablaremos más adelante de esto en Ahorita la vamos con la reflexión, ¿no? reflexión, exactamente. Bueno, desde entonces, las grandes ligas endurecieron las sanciones. Llegaron suspensiones más largas y controles más estrictos. Jugadores como Alex Rodríguez recibieron castigos ejemplares como la suspensión de toda la temporada en el 2014. El legado fue contradictorio. Por un lado, era la era de los esteroides que revivió el béisbol después de una gran huelga, pero también por el otro, dañó mucho la credibilidad del deporte, que hasta hoy figuras como Barry Bonds, Sammy Sosa o Roger Clemens siguen fuera del Salón de la Fama, a pesar de tener grandes números y por los números merecer estar ahí. La percepción del deporte se vio afectada, generando debates sobre la integridad y validad de ciertos logros, y se instalaron programas y políticas de control más estrictas para prevenir el uso de sustancias prohibidas. La incorporación también de pruebas de drogas y sanciones ejemplares para los infractores. Hablando específicamente de estos 4 personajes, como es José Canseco, Barry Bonds, Sammy Sosa y Mike Maguire, vamos a hablar un poquito sobre las sanciones y las consecuencias. Por Ok. ejemplo, José Canseco fue una de las figuras más controvertidas en la era de los esteroides, reconociendo públicamente en su libro
que había utilizado drogas para mejorar su rendimiento. Sin embargo, él no afrontó sanciones oficiales significativas de las grandes ligas durante su carrera por doping. Su impacto, pues, fue su confesión y su libro que le ayudaron a abrir los ojos sobre el uso de drogas en el béisbol, pero pues también afectaron mucho su reputación y legado. A consecuencia del libro, llegó el informe Mitchell, que fue donde ya destapó todo. Ya. O sea, Para Barry Bonds, básicamente ya con pruebas, vamos a decirlo, ¿no? exactamente. Para Barry Bonds, que es considerado uno de los mejores peloteros de todos los tiempos, fue investigado extensamente sobre su posible uso de esteroides y otras drogas. En 2011, el Congreso de Estados Unidos, quítamelo porque ya tenemos... Sí, ya. No que se note que no pagamos el premium. Adelante. Ahí está. Te digo, fue citado en el Congreso de Estados Unidos porque se negó a testificar sobre el uso de sustancias prohibidas. Una de las sanciones que sí fue sancionado varias veces él durante su carrera, en 2011 no se le impusieron sanciones directas por dopaje, pero la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, que es la USADA, que es la que me refería hace unos momentos, y otras organizaciones lo implicaron en el uso de sustancias prohibidas. A pesar de dudas y la controversia, Barry Bonds sigue siendo uno de los máximos jonroneros de la historia de las grandes ligas, pero igual no ha sido inducido al Salón de la Fama. Sí, es que según yo, Beto, digo, nada más para agregar ese comentario, al menos en mi experiencia, todos los jugadores que han estado envueltos en temas de dopaje son muy duros en el tema de las votaciones para ingresar al Salón de la Fama, ¿no? Entonces, como que eso ha sido el común denominador de que todo jugador, incluso en la actualidad, aunque sea un rumor, ni siquiera haya pruebas sólidas de dopaje, no lo votan para el Salón de la Fama, ¿no? Que de hecho, no sé si supiste el tema en esta última inducción a Pete Rose, que fue jugador y manager, uno de los mejores bateadores de la historia, pero él tuvo problemas de apuestas. O sea, él tenía números para ser jugador del Salón de la Fama, pero te digo, tenía problemas de apuestas y justo por eso, de hecho, Pete Rose ya falleció hace relativamente poco, el año pasado, hace un año prácticamente, el 30 de septiembre. Mucho se le cuestionó que el tema de que por qué no estaba en el Salón de la Fama, él merecía, pero él tuvo temas de apuestas. Entonces, eso se lo baneó del Salón de la Fama hasta que Donald Trump, a consecuencia de su fallecimiento, él metió las manos y dijo, él debería estar en el Salón de la Fama y ahora esta última inducción, él entró al Salón de la Fama, pero ya fue un homenaje póstumo. Fue de cierta manera, pues sí, algo desde político, la presidencia, político. Exactamente, porque entró por Donald Trump. Ya. Que de hecho ya no sabía eso, Sí, esto fue hace poquito. Mike Maguire admitió él en el 2010 haber usado esteroides durante su carrera, especialmente en los años 90, cuando alcanzó su récord de 70 home runs en una temporada. Aunque no fue sancionado oficialmente por las grandes ligas por doping, su confesión afectó a su legado y fue omitido de los votos del Salón de la Fama durante varios años. Durante su confesión, Maguire se convirtió en entrenador y también en coach, sin sanciones en esas funciones, pero su reputación quedó marcada por la implicación en el doping. Prácticamente, en resumen, ninguno de los jugadores recibió sanciones oficiales en el campo de juego en su momento, aunque pues historias están muy vinculadas a la controversia del uso del esteroide, especialmente Bonds y Maguire, quienes admitieron fueron públicamente manchados sobre este tema. Y aquí la pregunta es, ¿deben o no deben de estar en el Salón de la Fama? ¿Merecen o no merecen ser reconocidos? Porque si bien revivieron la llama del béisbol en esos años que era muy difícil que se llenaran los estadios, pues también no era legalmente, o sea, era un tema en el que la mayoría de los jugadores lo hacían, pero nadie lo hacían como ellos. Ellos fueron los más señalados porque fueron los más exitosos. Pues respondiendo a tu pregunta, pues evidentemente no se puede borrar lo que pasó, pues. O sea, rompieron récords, atrajeron multitudes a los estadios, prácticamente salvaron a las grandes ligas después de esa huelga del 94, aunque desde mi punto de vista se doparan, pues también había un punto de habilidad, pues, o sea. Exacto, sí. Ahí, o sea,
es decir, tú puedes tener la fuerza para sacarla de home run. Definitivamente puedes tener la fuerza. Y lo hemos visto con jugadores u otro tipo de jugadores, o incluso nosotros en la parte del amateurismo, ¿no? Pero el hecho de conectar un slider o una recta a 95 millas por hora, entender la parte, eh, vamos a decir, de vista que debes de tener para conectar una pelota de manera correcta, no sé si eso sea dopable, vamos a decirlo de alguna manera, no, 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 Que de desde mi punto de hecho, vista, no, no se puede dopar eso, es la fuerza, definitivamente ayuda mucho, pero el hecho la habilidad, ¿no? Desde mi punto de vista, pues esa no se puede comprar ni sí, modificar, ni a esa veces. la traes o no la traes, o sea, así de sencillo. Pero Así es. también, de hecho, Mark McGwire se retiró después del 2001 por problemas de la vista. Y eso también fue consecuencia del uso, pues, De los un gran esteroides. uso de los esteroides, exactamente. Sí. Que creo que esa es la parte clave, ¿no? También entender cómo las consecuencias no eran visibles. O sea, es decir, todos veían la fuerza, todos veían los cuadrangulares súper largos, pero no las consecuencias de consumir esteroides, que también son, pues son feas, pues, o sea, Sí, sí, sí. no es cosa sencilla. Lo que sí, pues evidentemente también la hipocresía de Grandes Ligas, ¿no? Que utilizó en cierta medida esta época, volteó para otro lado, permitió que sucediera, no accionó a tiempo, vamos a decir, se recuperó esta parte económica y de asistencia a los estadios y dijo, pues saben que ahora sí, esto ya no está tan chido, ahora sí voy a Ya que hacer, me recupere, ahora ya que me recupere, que exacto, ya no lo necesito, pues sí, ahí te va exactamente, tu ¿no? sanción. Sí, o sea, y creo que también el Cooperstown, entiendo que que pues tratan de mantenerlo íntegro y saludable, vamos a decir, el Salón de la Fama. Pero pues también en Cooperstown hay, incluso desde mi punto de vista, digo, no estoy diciendo que hacer trampa desde mi punto de vista sea bueno, pero si quieren mantenerlo moralmente saludable, el Salón de la Fama, pues hay jugadores con antecedentes de racismo, de alcoholismo, Exactamente. de hacer De trampas, violencia. o sea, de violencia. Hay muchísimos jugadores que están en el Salón de la Fama con esos antecedentes. De hecho, Evidentemente, o los dos sabemos que para los deportistas aquí todo se mide diferente. Tiene que ser, el delito tiene que ser inferior al nivel de talento. Si el delito es mayor al talento, ahí los van a castigar. exactamente, o sea, aunque cualquier delito debe ser juzgado, evidentemente, ¿no? Exactamente. Digamos, por Eh, ejemplo, en algo que está pasando ahorita y que pasó hace poquito, Otani, digamos. ¿Cuántas veces se habló, o sea, que Grandes Ligas ha hablado sobre el tema de las apuestas de Otani? sí, Eh, y pues no le han dicho, o sea, prácticamente nada porque él es la cara de la liga. sí, o sea, ahí sí, ese es algo que justo estaba también por poner sobre la mesa, Beto, el tema de Otani, ¿no? Que se ha dicho mucho respecto al tema de las apuestas, que han tratado de limpiar esa imagen. Definitivamente es aspirante al Salón de la Fama, todavía le faltan temporadas para, vamos a decir, ser elegible, está muy joven, tiene 29 años, no es como que vaya a hacerlo ahorita, pero definitivamente conociendo esta historia de los esteroides y de los antecedentes que se tiene, sobre todo también con este jugador que decías que estuvo envuelto en temas de apuestas, pues la cosa puede ser, o podemos pensar que puede resultar similar para Otani, pero como dices, es la cara de la liga. Ya vimos una historia similar en los 80s con el tema de los esteroides, como volteándose hacia otro lado, haciéndose de la vista gorda. Probablemente en temas de conveniencia a Grandes Ligas ahorita le resulte hacerlo así, ¿no? Dejarlo que así suceda, limpiar la imagen, pero eventualmente también van a ver Pueden el sacar, beneficio del negocio, ¿no? O sea, exactamente, por ejemplo, decíamos o sea, se mostró la imagen del 40-40 de José Canseco, Otani
que al principio no era bateador, o sea, era más bien pitcher, Lanzador. hizo un 50-50. Sí, que esa pelota como se estuvo peleando, pero Sí, sí, justo cuando estabas hablando del 40-40 también estaba pensando en ese 50-50, que ya es en una época más reciente, que ya nos tocó verlo a nosotros o probablemente a la gente que nos escucha, pero ese récord, según entiendo, Beto, no se había roto desde aquella ocasión, ¿correcto? se emparejó. Ronald Ok, Acuña hace 2-3 años también logró la temporada de 40-40 y ya de después vino la de 40-40. Otani. La de Otani. Y creo, Beto, que más allá del beneficio, desde mi punto de vista, también hay otros afectados que no, como que no los visualizamos tanto, ¿no? Que es como estos jugadores que probablemente también tenían mucho talento en esa época y que fueron buenos bateadores sin tener de por Los medio los números de ellos. esteroides o los números de ellos, pues, y por el tema de los esteroides se distorsionó esa competencia. Vamos a decir, por poner un ejemplo, no sé quién estaba como segundo o tercero en el liderato en la época de Canseco, de Barry Bonds o bla, 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 y probablemente ellos nunca usaron esteroides, pues. Aunque hablábamos de este reporte que decía que casi el 90% de los jugadores utilizaba esteroides, pero estoy seguro que alguno de ellos probablemente no. Y la competencia se Exactamente. distorsionó toda por el uso de estos esteroides, ¿no? Y hablando también, por Eh, ejemplo, cómo enalteces carreras, por ejemplo, de Mariano Rivera o de Nolan Ryan, de Randy Johnson, jugadores que fueron pitchers dominantes ante jugadores de esta época que tenían números ridículos. y Para mí, o probablemente, sea, probablemente hace más grande todavía lo que hicieron. sí, y probablemente, Beto, no estoy seguro, ¿eh? Yo pongo sobre la mesa la pregunta de qué hubiera pasado si no hubiera salido el libro de Canseco, por ejemplo, ¿sabes? Sí. ¿Qué hubiera pasado sin ese famoso El reporte reporte Mitchell. Mitchell? O sea, ¿seguiría, no seguiría el tema de los esteroides? Porque en cierta medida, como bien decimos y volvemos a repetir, estaba beneficiando en números y en dinero a la liga, pues. Y, en, y no es de esconder que para las grandes ligas, pues el tema económico, incluso para cualquier liga de deporte del mundo, Sí, no, y a cualquier no, nivel. exacto, y a cualquier nivel. Ojo que también en esas épocas, decíamos al principio, ni en las Olimpiadas, ni en otras ligas había un control antidopaje, ¿no? Que de hecho, según sé, el sistema antidopaje de grandes ligas es uno de los mejores del mundo, pues. Sí. Entonces, para mí, pues en resumen, es como sí son parte de la historia, sí había talento detrás de estos jugadores, ¿no? Sí, el Cooperstown no es un altar moral, vamos a decirlo de alguna manera. O sea, no es porque hayas hecho las cosas bien fuera del terreno de juego. Pero también, pues, esta ventaja injusta de tener eh, esteroides, mancharon otro tipo de récords. En teoría, vamos a decir, engañaron al fanático porque pues estaban utilizando esteroides y pues hay una forma de sentar un precedente de que hacer trampa es, pues Es evidentemente, malo. hacerlo Y mal, de ¿no? hecho también, por ejemplo, el caso de Mark Maguire, que después se quiso hacer coach y todo eso, para ellos, y lo sé porque, saludos a Joel Serra, porque él nos platicaba, Saludos. él me platicaba que hay jugadores, y digamos en este caso Mark Maguire, que aparte de que tuvo el tema de los esteroides, eran muy buenos para batear. Ellos eran muy fuertes. Ellos le pegaban y prácticamente o sea, la pelota era un contacto fuerte. Entonces, ellos al volverse coach de bateo, pues es muy complicado para un jugador que nada más, ¿sabes? Es que nada más tienes que hacer esto, nada más le tienes que pegar y ya la pelota solita. No, ellos no hacían ajustes porque ellos lo traían de forma natural. Al momento de tú en querer enseñarle a alguien de que, oye, Sí, a diferencia de alguien que estuvo batallando en su carrera, que tal vez no sobresalió tanto, pero que sabía hacer ajustes, de que, oye, hoy me metí más acá, estoy abriendo mucho los brazos, que estoy haciendo esto, ese coach de bateo, perdón, es pues, el que más tiene éxito, a sí, diferencia de este tipo de jugadores que ya lo traían.
O sea, es como, a lo mejor viéndolo desde una perspectiva diferente, es como esos que hablamos de cuerpo de Okis, amigo, que muchas veces puedes tener el cuerpo, la fuerza, tienes todo para pegarle home run, pero no le pegas ni a una sandía. Entonces es como, a lo mejor es una analogía muy burda, pero suena a eso, pues. O sea, también hay que traer el talento para pegarle a la pelota. Evidentemente, pues yo hago la pregunta incluso a quienes nos escuchan, o sea, ¿creen que estos jugadores deberían de estar realmente en el Salón de la Fama? Maguire, Roger Clemens, Barry Bonds. Y yo te haría a ti la pregunta, Beto, digo, ¿tú pagarías un boleto sabiendo que un jugador está dopado para batear cuadrangulares? Tal vez si fueran muchos dopados y fuera un home run derby, ese sí lo pago. Es que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Era como que probablemente muchos de nosotros, a lo mejor yo tengo que aceptar que no tanto, y no por ser wannabe, que me gusta el béisbol, pero la verdad es que prefiero mucho los partidos de picheo o los duelos de picheo. Eh, pero yo probablemente también me pondría de que, híjole, pues ir a verlo ha de ser un espectáculo, ¿no? También Sí. ver este tipo de jugadores Es que para la no, gente que o sea, probablemente no, es muy no, diferente de saberlo, por ejemplo, y no digo que esté pasando, es una suposición, o sea, un mundo hipotético, no es verdad esto. Pero imagínate que tú, siendo fan de Mookie Betts, lo quieres, o sea, tú pagas un boleto para ir a Mookie Betts y da la casualidad que en 10 años sabes que se dopaba. No cambia tu percepción. O sea, porque, o no, sea, tu no, percepción de no que yo lo cambia quería ir a porque ver a ya él. pasó. Pues es que ya pasó, Exactamente. pues. O Eso es sea, lo que, pero sí, ese es el problema de la gente. mira, yo creo que, no sé si recuerdas, creo que fue Alex Rodríguez, que incluso cuando regresó después de esa temporada que lo suspendieron, era abuchado en las gradas. ¿Te Sí, acuerdas? sí, sí, sí. Y incluso, 2015, por ahí. Y ya después incluso de eso se retiró. me atrevo a decir que era abuchado en el propio Yankee Stadium, pues. A la gente no le encantó saber que él estuvo en temas de dopaje en la temporada, pues. O sea, es un poquito como el darte una idea de si la gente le gusta o no. Pero yo le haría también la pregunta a la gente que nos escucha. ¿Prefieren un béisbol con más espectáculo y home runs, aunque haya trampas, o un béisbol más limpio, pero quizá pues Menos menos espectacular. espectacular? Menos espectacular, no sé qué. Sí, que nos lo pongan qué en los comentarios. sí, y otra cosa que yo también preguntaría, oye, piensan que Major League Baseball fue cómplice, como te decía yo, para mirar a otro lado, para recuperar público después de la huelga del 94? Yo creo que Yo sí. creo que invitaríamos también a la gente a expresar su opinión en los comentarios y, Y que y también que pues nos queremos pongan escucharlos, ¿no? y que si ellos tienen una historia interesante, oye, ¿sabes que yo quiero saber jugadores o sea, que ahorita que decías que están en el Salón de la Fama, pero que tienen antecedentes de violencia y todo eso, podemos hacer el de que el top 7 de jugadores más, más problemáticos que están en el Salón Sí, de la Fama o cosas así. O pónganos ahí en los jugadores, o Dime, jugadores muy dime. sobresalientes que no están en el Salón de la Fama por X o Y problema. Exactamente. No, creo que sí vale la pena que la gente que nos escucha, que nos ve a través de YouTube y a través de Spotify, que en Spotify también pueden comentar, que por cierto hay una persona que nos comentó que quería que hiciéramos, que siguiéramos haciendo capítulos. Creo que vale la pena mencionarla, Beto, nomás Sí, déjala por- acá, busco porque se dio tiempo de comentarnos. Janet a Ale Janet Salinas. Salinas. Sí. Sí. Janet Ale Salinas nos puso ahí, me encanta que tengan un podcast y nos relajen historias o nos regalen, quiero pensar que Relaten dijo. o relaten. Sí, Cualquiera de los relaten dos. porque, bueno, le gustó. Historias del rey de los deportes. De verdad, muchas gracias. Beto, no sé, ¿hay algo más que debamos agregar en esta historia? Creo que el análisis está sobre la mesa y la verdad es que fue una época, yo me quedo con eso. Grandes Ligas miró para otro lado en beneficio de la liga, Yo igual. Compartimos ¿verdad? opinión. Compartimos su opinión.
pero hay que ver la gente qué opina, ¿no? Porque probablemente habrá gente que nos escuche que le tocó vivir esa época de los jugadores. Exactamente. Porque decíamos, Y es el béisbol de nuestros papás. así, de nuestros papás, así es, ¿no? No sé, Beto, ¿algo más que quieras agregar? Que compartan el capítulo, compartan en las redes sociales el capítulo, tanto en Facebook como en YouTube, como en Spotify, que nos busquen, sigan el proyecto del Montículo y pues que también nos pongan en los comentarios qué historias o qué historia quieren que nosotros platiquemos. Sí, pues creo que este capítulo ha terminado, amigo. Como todo partido de béisbol, llegó al 9º inning este episodio número 2. Gracias a la gente que nos acompañó. Si les gustó, como decía nuestro buen amigo Beto, compártelo. Síguenos en las redes sociales para más historias como estas. Y pues bueno, nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de El Montículo Podcast. Muchas gracias, Beto, por contarnos esta historia. Una producción de Play by Play. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.